¿Hasta las 3 de la tarde? No, yo más bien puedo ahorita a las 12, a las 3 de la tarde. No, padre, buenas tardes. ¿Cómo está, padre? Aquí estamos iniciando su programa. ¿Cómo está el día de hoy? Nuestro programa. Bueno, pues hoy estoy muy feliz porque ¿a quién creen que celebramos el día de hoy, 9 de diciembre? ¿A quién, padre? Díganos, dígale a su público, a su pueblo santo de Dios, a ver. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de San Juan Diego. Hoy es día de San Juan Diego. Bueno, antes de comenzar con San Juan Diego, déjenme decirles, el otro día recibí una llamada de Jehová. Dije, órale, Dios me está llamando. No, era Jehová de la estación de radio, recordándome que en esta semana la estación de radio está en campaña para reunir fondos económicos. Y recordemos precisamente que esta estación de radio no tiene patrocinadores para decir, este programa es patrocinado por el refresco fulano de tal, beba y sea feliz tomando el whisky fulanito de tal, o el ron, no iba a decir una mala palabra, es que había un ron que se llamaba Cagüey, entonces diciéndolo junto el ron se vería muy feo, pero no, mejor no lo digo. Entonces, bueno, esta estación no tiene patrocinadores, más bien ustedes son los patrocinadores. Y de otra forma no tiene recursos para sobrevivir esta estación de radio que tiene un promedio de gastos de $30,000 al mes. Y dirán, ¿y de qué se gastan tanto dinero? Pues en pagarle a Margarita su salario, ¿no? ¿Cuánto te pagan, Margarita? Me paga de allá de arriba, padre. Me paga el mero. O sea, este edificio tiene 2 pisos y en el segundo piso está el contador de la estación. ¿Paga? ¿Cuánto dinero te paga, Margarita? Me paga la vida diaria, me paga estar aquí, me paga con mi familia, con mis hijos. Te deben de pagar un dineral todo tremendo. Todo eso, padre, me paga. No, o sea, no cobras un salario, ¿verdad? No, para la gloria de Dios, no. ¿Alguno de la estación cobra salario? No sé, padre, pero yo no. Creo que más bien la mayoría de los que están por amor a ustedes y amor a Dios. O sea que no hay un salario que reciban ellos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde? ¿Para qué tanto dinero? Bueno, este edificio donde se está transmitiendo, en lugar de estar pagando renta, que a fin de cuentas es dinero que va a la basura y no se recupera, decidieron comprar el edificio. Y entonces, por un poquito más de lo que se pagaba de renta, ahora se está invirtiendo para tener este edificio para el servicio de ustedes. Pero pues son rentas muy caras. Además, hay que pagar derechos para utilizar las ondas hertzianas, la transmisión de radio, hay que pagar también derechos para poder transmitir, hay que pagar gas, luz, electricidad, luz y electricidad es lo mismo, agua. Dirán, pues que no beban agua o que no se bañen, ¿no? Y luego no los van a aguantar con el mal olor a través de esta transmisión, así que mejor que se bañen, ¿no? Pero hay varios gastos que tiene la estación de radio y quienes pueden solventarlos son ustedes. Entonces, por favor, ayuden a esta estación de radio para que salga adelante, para que se siga difundiendo el Evangelio. Tiene una ventaja también, lo que ustedes donen es deductible de impuestos, es decir, que a la hora de su declaración de impuestos dicen, yo di tanto a la estación de radio de Unidos por Cristo y María, que es una sociedad no lucrativa. Entonces pueden solicitar a la estación de radio que les den el número de referencia para deducción de impuestos. Pero ¿cómo pueden ayudarnos? Bueno, Margarita nos va a decir cómo, es llamando por teléfono aquí a esta estación de radio o a la librería que tiene Unidos por Cristo y María. ¿Qué número de teléfono es? El número de aquí de la estación, padre, es el 209-225-2317. Y el de la librería es el 209-408-8358. Muy bien. Te doy una sugerencia, Margarita, para que no te inclines tanto, mejor cambia la cámara hacia ti, muévela un poquito más, para que estés más centrada.
Ándale, mira qué bonita estás. Bueno, Margarita, pero también pueden dar mandando su cheque o money order a qué número, a qué dirección. Pueden mandar, padre, a ministerio UPCM con letras O sea, mayúsculas. las iniciales de Unidos por Cristo y María. Sí, UPCM, que significa Unidos por Cristo y María, al P.O. Box 3193, Modesto, California. El código postal es 95353. Muy bien, y también pueden donar entrando a la página web de esta estación, que es unidosporcristoymaria.org. Ahí van a encontrar una conexión para donar en línea. Recuerden que esta estación depende de su generosidad. Ayuden, sean ustedes misioneros y permitan que esta estación siga difundiendo la palabra de Dios, información, entretenimiento y alegría para todos. Entonces, esto depende de ustedes porque es su estación y pueden presumir, es que yo tengo una estación de radio bien chirendonga, o sea, ¿cómo? ¿La tienes? Sí, yo colaboro mensualmente, además de mi donativo económico con mis oraciones, para que la palabra de Dios se siga difundiendo. O sea, buenísima onda. Puedes presumir, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahora sí, le estaba diciendo que hoy estamos celebrando a este personaje invitado del día de hoy, porque hoy estamos celebrando el día de San Juan Diego Cuautla Toatzin. Vámonos. Apréndanse el nombre Cuauhtlatóatzin. ¿Y qué significa Cuauhtlatóatzin? Es un nombre original. Significa el que habla como aguilita, el que habla como aguililla. La palabra tzin, la terminación sin, significa diminutivo. Entonces, águila, tlatl, es hablar cuatzin, es Cuauhtlatóatzin, el que habla como aguililla. ¿Y quién es Juan Diego Cuauhtlatóatzin? Bueno, resulta que Cuauhtlatóatzin nació en el año de 1442, mucho tiempo antes de que llegaran los españoles. Él nació en Cuautitlán, Izcalli, hoy se llama así, es parte del estado de la Ciudad de México, del Estado de México. Eh, Él acostumbraba a trabajar en el campo y llevar sus productos a vender a Tenochtitlan. Por lo tanto, él iba y traía las noticias de lo que acontecía en Tenochtitlan. Y no es porque fuera chismoso, era porque era el correo propiamente. La gente lo veía con tanta bondad y con tanta generosidad que les decían a sus hijos, ojalá que seas como Cuauhtlatóatzin, que era un hombre bueno y generoso. Bueno, recordemos que la sociedad azteca estaba dividida por especialidades. Había quienes eran guerreros, había quienes eran nobles, había quienes hacían diferentes formas de trabajo, y los guerreros eran una casta especial. No todo el mundo estaba llamado a ser guerrero. Así que ni él ni su tío Juan Bernardino, que vivía en Nacolman, eran guerreros, eran más bien masehualis. Masehuali es una palabra muy bonita que viene desde la tradición muy antigua, que dice que los dioses se habían sacrificado para que los hombres tuvieran vida. Por ese sacrificio de los dioses, los hombres se llamaban masehualis, que significa los merecidos de los dioses, porque habían merecido que los dioses se sacrificaran para que ellos tuvieran vida. Entonces la gente humilde, la gente campesina, se le llamaba masehuali. Sin embargo, Monseñor Aguilar, un estudioso de la vida de San Juan Diego, decía que era descendiente de Nezahualcóyotl, el príncipe poeta de Texcoco. Recordemos que México, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Bueno, México fue construido sobre una laguna, más bien un lago, el lago de Texcoco. Era un lago enorme, gigantesco. ¿Y cómo se les ocurrió a los aztecas fundar México allí, justamente en medio de un lago? Bueno, realmente es incomprensible, pero fue un ejemplo de tecnología que Bernal Díaz del Castillo, el cronista
conquista de la Nueva España, narra que cuando llegaron a Tenochtitlan, que todo el mundo se sorprendió de la belleza, el delineamiento de las calles, que era mucho más hermoso que Venecia, los colores que había, la organización y la forma. Dentro de Tenochtitlan había varias avenidas creadas por canoas o balsas flotantes que llevaban a tierra firme, una que era hacia Ixtapalapa, otra que iba hacia Tacuba, otra que iba hacia el norte, hacia el Tepeyacatl. Bueno, eran varias avenidas las que había. Juan Diego estaba casado y junto con su esposa, después de la conquista, fue bautizado por los 12 primeros franciscanos que llegaron y fue bautizado. Recordemos que la encomienda que tenían los españoles era bautizar a los mexicanos, a los conquistados, para llevarlos al reino de Dios. Entonces muchos de los conquistadores apadrinaban a cientos de mexicanos y les daban su apellido. Es por eso que vemos muchas caras autóctonas, pero que se llaman Irbargüengoitia, o que se llaman Domínguez, o que se llaman Román, y demás, porque los conquistadores daban el apellido a los bautizados. De tal manera que la esposa de Juan Diego pasó a ser María Lucía, y Cuauhtlatoatzin fue llamado Juan Diego Cortés, ya que Hernán Cortés fue su padrino, aunque nunca más lo volvió a ver y ni siquiera lo reconocería cuando lo viera. O sea, daban su apellido al por mayor de los que eran bautizados. Entonces, por eso lleva el nombre de Juan Diego Cortés. Pero su nombre, y como fue canonizado, es Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Bueno, ¿qué pasó con Juan Diego? Una vez que enviudó, él decidió ir a vivir a Tulpetlac, donde vivía, en Tulpetlac es donde vivía su tío Juan Bernardino, que ya era muy viejo, y decidió ir a ayudarle en el campo. Sin embargo, de Tulpetlac, él acostumbraba a ir a las enseñanzas a Tlaltelolco, donde antes había sido la escuela de niños nobles y ahora se estaba levantando el templo de San Agustín, el templo de Santiago, Tlaltelolco. Allí se estaba levantando el monasterio y acostumbraban dar la doctrina los monjes. Entonces, una mañana del 9 de diciembre del año de 1531, 10 años después de la conquista de México, en México cayó el 13 de agosto de 1521. Fue cuando México Tenochtitlan fue derrotado. Entonces se puede considerar que la conquista ya de sumisión de México bajo el poder español se dio en 1521. 10 años después, el 9 de diciembre de 1531, Juan Diego Cuauhtlatoatzin iba con destino a Tlaltelolco y pasó por la nariz del cerro, es decir, el Tepeyacatl, nariz del cerro. Y pasó por el Tepeyacatl cuando en diciembre, que hace mucho frío en la Ciudad de México, empezó a ver que había un aire tibio, que todo clareaba, que salía el sol, que oía cantos de aves, veía que todo florecía. Y dijo, ah, caray, ¿acaso estaré en el Tlalocan, que es el paraíso descrito por los antiguos? Y entonces vio la aparición de una mujer vestida de sol, que en el manto llevaba las estrellas y estaba parada sobre la luna y le hablaba en náhuatl, en su propio idioma. Le decía, Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijitos. Es una forma tradicional de saludar de parte de los mexicanos. Todo lo decimos en diminutivo y decimos, ay, mijita, ay, mijito, ay, y todo en diminutivo. Juan Diego contesta el saludo, buenos días, señora y niña mía, la más pequeña de mis hijitas. Ni siquiera la conoce, pero ya la hizo su hijita. Es una forma tradicional de saludar. María de Guadalupe se presenta como la siempre Virgen María,
la Tecuatlchupeo. Fíjense qué bonito, Tecuatlchupeo. Ese es el nombre que María da a Juan Diego. Es decir, Tecuatlchupeo, ¿qué significa? La que desciende del cielo como un águila. Fíjate, Tecuatlchupeo. Nada más que los españoles no podían pronunciar ese nombre. Dicen Tecuacua, Tecuatlchupeo, señor. ¿Qué? Tecuatlchupeo. Nombre de Guadalupe, de Guadalupe. Bueno, entonces por eso se le puso la Virgen de Guadalupe, pero además porque el lugar donde se apareció estaba la villa de Guadalupe que pertenecía a Hernán Cortés y tenían costumbre de darle nombre español a los lugares que ellos conquistaban. Hernán Cortés nació en Guadalupe, España, donde hay una imagen de la Virgen de Guadalupe morena cargando un bebé, muy al estilo español, pero es una imagen preciosa. Y Hernán Cortés, nacido en Guadalupe, España, quiso ponerle a ese lugar la Villa de Guadalupe. Entonces, por eso se conoce como la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Juan Diego, el mensajero de la Virgen, el que va ante el obispo, tiene que ir a la Ciudad de México a comunicar el encargo que María de Guadalupe le da a Juan Diego. Dice, ve y dile al obispo que es mi voluntad, la yo siempre Virgen María, que se me construya una casita aquí en este cerro para que pueda oír a mis hijos, atender sus necesidades y servir de consuelo para ellos. Y fue inmediatamente, y ya sabemos la historia que les vamos a platicar Dios mediante el día 11, el viernes 11, ya con más detalle. Pero hoy estamos celebrando a ese mensajero de la Virgen, al que era tabla, que era cola, que era hoja seca, que decía, mejor manda a uno de los nobles para que lo escuchen. Y María dice, es mi voluntad que seas tú, el más pequeño de mis hijitos, el que vaya y hable. Fíjense qué hermoso. Aquel que no tenía voz, aquel que no podía hablar, aquel que no era tomado en cuenta, aquel que era masewali, aquel que era nada. Sin embargo, María decide que sean aquellos que no tienen voz, los que su voz se oiga. Aquellos que no tienen poder, que se manifieste el poder, el derecho y toda la bondad para aquellos que son más necesitados. Este es el ejemplo de San Juan Diego, que sirvió de mensajero para la Virgen y que se dedicó a servirle con todo su corazón y con todo su amor hasta el último de sus días. Así que hoy estamos celebrando San Juan Diego, pero también hoy estamos celebrando, ¿qué creen? Lo que me hizo mi asistente y me dio esta sorpresa. Me puso este letrero y además me puso mi gorrito de cumpleaños y resulta que el día de hoy estoy celebrando mi cumpleaños, que casi ya no lo contaba, pero les agradezco mucho, le agradezco mucho a Dios que me dio la oportunidad de vivir. Ahora que tuve que ir a Reno a que me hospitalizaran, pues poquito y más y ya no lo contaba. Realmente estuve a peligro de morir y lo que me sorprendió fue que no tenía miedo a morir. Es decir, creo que he trabajado para Dios, soy un hombre pecador, cometo muchos errores, tengo muchas limitaciones, pero no tengo miedo a morir. Creo que Dios me quiere un montón, aunque no me lo merezco, pero Él me quiere. Cuando estuve en el hospital, bueno, le llamé al obispo, le dije, señor obispo, le informo que estoy en el hospital, que voy a ser operado, no sé cuánto tiempo esté en el hospital. Siempre no tengo miedo a morir, pero existe el peligro a morir. En caso de que muera, quiero que sepa que lo quiero mucho. Si no me muero, olvídese. Pero tuve la oportunidad de tener un confesor. Pero lo curioso es de que no tenía miedo a la muerte. Y me puse a hacer un recuento de mi vida y me he dado cuenta de tantas metidas de pata que he cometido, de tantos errores que he cometido, pero también de cuánta gente eh, se ha enamorado de Dios por ser yo un instrumento de comunicación del amor de Dios. Hay mucha gente que me llama, hasta antes de entrar en la llamada tenía 23 llamadas que me habían hecho y ahorita cada vez que me vean que hago esto es porque estoy quitando las llamadas que están entrando.
además de mensajes por Facebook y además de felicitaciones. No he tenido tiempo de contestar a todas, pero les agradezco mucho a todos los que me han estado felicitando y les doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de crecer, de madurar. Alguien decía, si cuando era joven hubiera tenido la madurez de hoy, no hubiera cometido tantos errores. Pero yo más bien digo, si no hubiera cometido tantos errores, no tendría la madurez de hoy. Lo que Dios me ha permitido crecer para corregir mis errores, todavía tengo muchos, así que yo creo que no me toca morir ahora, sino hasta que me corrija y que merezca el cielo. Creo que todavía me hace falta mucho tiempo por trabajar. Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha brindado en esta vida, así que celebrar el cumpleaños es un pretexto. Normalmente no me gusta que me feliciten, así que en tiempos normales me desaparezco, me voy a viajar yo solo y me gusta disfrutar este día yo solo. El día que sí me gusta compartir mi alegría es el día de mi aniversario sacerdotal, que me hice sacerdote para ustedes. Y no es celebrar al Padre Jorge, es celebrar a Dios que nos da un sacerdote, aunque sea muy defectuoso y con muchos errores. Por eso siempre hagamos énfasis en celebrar a los sacerdotes. Así tengan errores o mal carácter o sean gruñones, pero es un don que Dios nos da, porque a través del sacerdote Cristo sigue bendiciendo, amando, absolviendo, bautizando y haciéndose presente en la Eucaristía. Así que me alegro por mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Disney. Ok, ahora sí vamos a ver. Margarita, en tu honor, me voy a echar una margarita hoy. ¿Ok? Ok, padre. Primeramente, ¿cuándo es su aniversario de sacerdocio? 6 de junio. 6 de Corría junio. el año de 1981, cuando me ordené, ya voy a cumplir 40 años de sacerdote, fíjate. Este año que viene cumplo 40 años. Muy bien, Felicidades, padre. Pues gracias. Claro primeramente, que me ordené a los 5 años de edad. sí, sí. Sí. No, Primeramente, tengo 66 el día de hoy. Son mis felicidades. primeros 66 años. Ok, felicidades por su aniversario de sacerdote. También felicidades por su cumpleaños, aunque dijo que no le gustaba que lo felicitaran. No, sí Y me pues, gusta que me feliciten, pero no me gusta hacer pachanga. Ese día me gusta disfrutarlo yo solo. ¿Ok? ok, pues felicidades y que Dios nos lo cuide por muchos años más. Muchas gracias. Y pues la primera pregunta, padre, del día de hoy, dice, ¿por qué la iglesia dice que el bautismo nos limpia del pecado? Si en primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Claro, precisamente una cosa no contradice la otra. Cuando Juan el Bautista bautizaba, en realidad no era algo muy original de Juan el Bautista, era algo que ya se hacía en Israel. Es un rito purificador. Es como los aztecas que tenían los temazcalis, que eran las casas de piedras calientes en las cuales se calentaban las piedras y se ponía agua para que evaporara. Y y en esa, denme un segundito porque si no el teléfono va a estar dando mucha lata. Déjenme silenciarlo aquí. Ahora sí, que grite todo lo que quiera, ya no lo oímos. Bueno, entonces, Juan el Bautista hacía ese bautizo, que es un ritual como los aztecas tenían los temazcalis, que eran las piedras en las casas de piedra caliente, en la cual se sometía al vapor y se ponían a sude y sude y sude, se golpeaban con ramas de pirul, una forma de purificarse de sus errores y de sus pecados. En las diferentes culturas hay diferentes ritos de purificación. Entonces, recordemos que el pecado es tan peligroso que nuestra conciencia no nos permite vivir sintiéndonos culpables, y tanto así que hay personas que no tienen fe y cometen suicidio al verse confrontados ante el dolor de su pecado. Hay otros que no tienen fe y gastan un dineral ante psicólogos, que el psicólogo después de una psicoterapia de 2 años les cobra como $50,000 y no te quita el pecado, pero te enseña a manejar tu culpa. Entonces, el pueblo de Israel tenía algunos ritos de purificación. Uno de ellos era pasar un
cordero sin mancha por el medio del pueblo, donde todo el mundo imponía las manos sobre ese cordero, como depositando los pecados en él, y entonces se llevaba a sacrificar ese cordero inocente, pero que cargaba con los pecados del pueblo. Otra forma era el bautismo, que era el purificarse, el limpiarse, pero era simbólico, no había el perdón de los pecados. Solamente Cristo puede perdonar, solamente Dios puede perdonar. Por eso los judíos se escandalizaban cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, y ellos decían, ¿y ese quién se cree que es? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Acaso se cree Dios? Pues Jesucristo, porque es Dios, perdona los pecados. Y para demostrar que el Hijo del Hombre tenía el poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Es decir, Cristo tiene ese poder. Es el poder de Cristo que nos ha perdonado y que pagó con precio de sangre en la crucifixión por nuestra salvación. Y Juan, en el Apocalipsis, dice que hemos sido blanqueados con la sangre de Cristo. Han blanqueado sus ropas con la sangre de Cristo. Esto es a lo que se refiere en el Apocalipsis. Ahora, recordemos que el bautismo de Juan no es sacramento. Juan mismo lo dice. Yo les bautizo con agua, pero viene alguien después de mí que es mucho más grande que yo, del cual no merezco ni siquiera desatar las agujetas de sus sandalias, que les bautizará con el fuego y el Espíritu Santo. Es decir, el sacramento, el bautismo de Cristo, que da la orden a sus apóstoles, vayan hasta los confines de la tierra y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado se salvará. El que se resista a creer se pone en camino de perdición. ¿Ok? Entonces el bautismo que recibimos nos perdona todos los pecados. Una persona, por muy pecadora que haya sido, ya sea sicario, narcotraficante, político, corrupto, lo que sea, que se arrepiente y quiere cambiar su vida y quiere vivir de acuerdo al bautismo de Cristo y se somete al bautismo, por muy pecador que haya sido, si está arrepentido, todos sus pecados le son perdonados porque es el sacramento de Cristo. En realidad, para cometer un pecado nos lleva precisamente a reconocer el mal y a reconocer que lo que queremos hacer es malo, y para cometer un pecado se necesita lo mismo que para un crimen: premeditación, alevosía y ventaja. Tener conocimiento de que lo que vas a hacer es pecado. Si falta uno de esos elementos, entonces no hay pecado. En el caso del nacimiento de los niños, no nacemos con pecado porque nuestros padres tuvieron relaciones sexuales para concebirnos. ¿De qué otra forma? Si no, no. Y además eso es parte del sacramento y lo que consagra el sacramento del matrimonio. La intimidad es lo que consagra el matrimonio, así que no es pecado. Es hacerlo fuera del matrimonio, sí lo es. Pero los niños nacen no con ese pecado por culpa de los papás. No es pecado el nacer, no. El pecado, decíamos, el pecado original es lo que da origen a todo pecado. Y el origen de todo pecado es quitar a Dios de nuestra vida. En este caso, los niños al nacer no es que hayan quitado a Dios de su vivir, sino más bien que hasta el momento no han contado con Dios como su Padre y Salvador. El bautismo borra ese pecado de origen y nos hace ser hijos de Dios por adopción. El único hijo es Cristo, que es hijo de Dios. Pero por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Ya no somos solamente creados a imagen y semejanza de Dios, sino que ahora somos hijos. Y como dice San Pablo, pues créanselo porque lo son. Somos hijos de Dios por adopción. Y ese pecado, esa ausencia de Dios se ve suplida por la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros desde el bautismo. Así que eso es el signo. Y sí, si no fuera por la sangre de Cristo, no seríamos redimidos. Entonces Cristo paga el precio de sangre por nosotros. Así que no es nada contradictorio. Mi querida Margarita, ¿alguna otra pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo?
Sí, padre, la familia, Marta Prado le desea un feliz cumpleaños de la Gracias, familia Martita. Romano. Dice que la familia Romano Prado, perdón, que Dios lo siga bendiciendo. También muchas felicidades al padre Jorge, dice Verónica Saraí. Ah, qué linda. Gracias. También Marta Prado dice muy bonita imagen, me imagino que la de San Juan Diego. Ah, yo pensé que la mía, hombre. Y caray, gracias, Marta. Y también Rosa Mina Costa dice gracias, padre. María Teresa Pérez y yo lo escuchamos para aprender más de nuestra religión y le pide oración por Miriam Real. Ella está en el hospital Hemos ahorita. estado pidiendo por ella en las misas, tanto del domingo como la de ayer, que fue la Inmaculada. Estamos pidiendo por la salud de Miriam Real. Uh-huh. Sí, también a Rosa Mina Costa le dice muchas felicidades. También Lupe Ramírez, felicidades, padre. Gracias, Y Lupita. también Paula Munguía dice felicidades y que sean muchos más colmados de bendiciones. También, Gracias. también Nieves Yani dice felicidades, padre, y qué bueno que está bien, dice bendito Dios. También a Bárbara Camacho le dice bendiciones. También Lourdes Hernández dice, bueno, también Marta Díaz dice feliz cumpleaños, padre Jorge, lo queremos mucho. Gracias, Marta. Gracias, Lourdes. Y también Lourdes tiene una pregunta, dice, pregunta, ¿los católicos creen en lo que los cristianos dicen de rapture? Dice rapture, de rapture, así se llama, así es lo que está diciendo. A ver, deletréame esa palabra. Es THE, dice da, y lo rapture es RAPTURE, rapture. No, fíjate que no sé qué es al respecto, pero si luego me lo mandas por texto, luego lo checo y vamos mañana les contesto sobre eso. Bueno, ya veremos la pregunta, ¿ok? Sí, Gracias. también María Gaspar dice felicidades, padre, Dios lo bendiga. Y también Berta Prado Gómez dice feliz cumpleaños, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y pues la siguiente pregunta, padre, dice, es un anónimo que dio $100. La persona no quiso decir su nombre, pero dice que está orando. A principios el lunes también hubo otro anónimo que nos brindó aquí a la estación otros $100. Muchísimas gracias, ¿eh? A ver. Sí, dice que está orando por el padre Jorge, dice que lo felicita por su cumpleaños y le pide a Dios que lo siga deleitando con su programa. Les agradezco mucho, gracias, ¿eh? Sí, padre. Pues es ahorita las preguntas que tenemos y si usted nos quiere agregar algo más. Pues nada más recordarles, por favor, que sean generosos con la estación. Recordemos de que esta estación depende de ustedes, de que lo poquito que den o lo mucho que den va a ayudar a que esta estación de radio siga adelante con su programación. De una forma, ustedes son socios y son dueños de esta estación, porque esta estación de radio funciona para ustedes, para comunicarles la buena nueva, para poder educarlos, para poder entretenerlos, para poder informarlos. Así que, por favor, ayuden a esta estación generosamente. Al término del programa, Margarita les va a dar el número de teléfono donde pueden llamar o la dirección. También pueden entrar a la página web de esta estación en unidosporcristoymaria.org y pueden donar electrónicamente. Ya para finalizar, quiero comentarles de que el día de ayer el Santo Padre, el Papa Francisco, dijo que ante las necesidades, ante tanta situación nefasta que existe en el mundo, ante tantos problemas que existen en el mundo, ha decidido llamar a San José, que es fíjense qué bonito, el Papa tiene una devoción muy especial al Señor San José. De hecho, tiene una imagen del Señor San José dormido ahí en su habitación. Dice que cuando tiene un problema que no puede resolver o algo, le escribe una nota y se lo pone abajo de su almohada. Entonces, dice, así que en sueños el Señor le reveló eh, eh,
que la obra que lo que esperaba María era obra del Espíritu Santo, así en sueños, situaciones difíciles. Entonces mi hermano tuvo a bien el regalarme una imagen de réplica de San José dormido, y cuando he comunicado esta noticia, miren qué bonita, cuando he comunicado esto a mis feligreses, ellos también escriben sus notitas, y muy próximamente, el día 19 de marzo, que celebramos a San José, voy a poner una imagen más grande ahí en la iglesia para que la gente deposite sus peticiones aquí. Como ven, San José, pobrecito, está lleno de peticiones. Bueno, y les presumo, esta es una cruz de Zacatecas, la fuente de Zacatecas y mi familia aquí, ¿ok? Bueno, y les presumo a mi gatita, que ya la conocen ustedes, se llama Huila. Digo, ahora que ando de presumido. Bueno, entonces les decía que el Papa ha declarado este año a San José patrono de la humanidad. San José, patrono de la Iglesia universal. Señor San José, que tiene una función muy, muy grande y su imagen es preciosa porque es un hombre de honor, es un hombre de valor, es un perfecto caballero que en lugar de exponer a su esposa al peligro, prefiere guardar silencio. Es un hombre responsable, es un hombre que cumple con sus deberes cívicos, por eso va a empadronarse a Belén y por eso Cristo nació ahí en Belén. Es un hombre preocupado por su familia, es un hombre trabajador, es obrero, es inmigrante también. Para proteger a su familia salió de su tierra y fue a un país extranjero a trabajar, no como carpintero, sino cargando piedras y construyendo una fortaleza allí en Egipto. Entonces, es un ejemplo de hombre, un ejemplo de cristiano, realmente el primer cristiano, se puede decir, porque siguió a Cristo. Es un ejemplo de familia. Bueno, pues el Papa ha declarado desde el día de ayer hasta el 8 de diciembre del año 2021 el año dedicado a San José. Así que pueden ustedes ganar indulgencias, primeramente confesándose, segundo asistiendo a misa y comulgando, y tercero orando por las intenciones del Papa. Son las 3 condiciones para ganar indulgencias plenarias en este año. ¿Ok? Así que muchísimas gracias por su atención. Dios mediante, el día de mañana estaremos otra vez con ustedes, y les presumo mi playera de la iglesia de Fátima cuando estuve ahí, allá en Modesto. Saludos a todos los de Fátima. ¿Ok? Ya vámonos, ¿verdad? Bueno, pues que el Señor Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por todos sus saludos. Son tantos que me va a ser difícil contestarles a todos, pero les agradezco mucho. Margarita, ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias. Saludos a todo el equipo, a María Portillo, que hace maravillas aquí trabajando para que este programa pueda ser difundido a sus hogares. Gracias a Chavita también, que está al pendiente. Gracias a todos los que colaboran. Y gracias a ti. Gracias, Padre. Y que siga pasando un día muy bendecido en su cumpleaños, Padre. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Bye. Gracias.